Buenos días, mi nombre es cualquier Javier Baltodanos Torres. El día de hoy les voy a hablar sobre la etiología y patología de la hipertrofia prostática benigna. Esta clase está guiada por el Dr. René Morales y pertenece a la asignatura de cirugía de mujeres. En esta imagen solo pretendo que noten la diferencia entre una próstata de tamaño normal y una próstata cuando hay un aumento, que es a lo que se le conoce como hipertrofia, que es el aumento prostática benigna. Entre los puntos clave vamos a estudiar lo que son los síntomas del tracto urinario inferior en relación a lo que es la hiperplasia prostática benigna. Vamos a descifrar los fundamentos moleculares para así poder identificar y hacer lectura y hacer una formulación e individualizar lo que son las terapias. En otros puntos tenemos la hipertrofia prostática benigna, que va a involucrar componentes celulares de la próstata, que aquí van incluidas las células epiteliales y las estromales. Se va a demostrar que la hormona esteroide, incluidos los andrógenos, los estrógenos y la progesterona, junto con varios factores de crecimiento y quimiosina, van a contribuir a la regulación anormal del crecimiento de la próstata. Aunque se ha demostrado que la inflamación está asociada a la hipertrofia prostática benigna, los enfoques de tratamiento antiinflamatorio no han demostrado en general ser efectivos. Se ha demostrado que los antígenos de cáncer de testículo están asociados con la hipertrofia prostática benigna con síntomas más graves y por lo tanto pueden servir como nuevos biomarcadores de la misma. Como introducción, las enfermedades de la próstata son algunas de las enfermedades más comunes y devastadoras en los hombres, especialmente a medida que van envejeciendo. De hecho, se estima que la prevalencia de la hipertrofia prostática benigna comienza a aumentar en la tercera década de la vida, del 5 al 10%, a más del 90% para los hombres mayores de 85 años. Uno de cada 4 hombres se someterá a una cirugía en algún momento de su vida para aliviar sus síntomas de hipertrofia prostática benigna. Esto comprime la uretra y produce la obstrucción del flujo urinario, aunque el uso de agentes farmacológicos se ha incrementado en el tratamiento de esta enfermedad por vía transuretral. Bueno, y aquí tenemos una imagen donde queremos dar a entender que entre la persona tenga más edad, en el caso del hombre, va a estar más propenso a padecer lo que es el cáncer de próstata. Entrando en sí a lo que es la patología, el mesénquima en los nódulos periuretrales, que tiene una morfología similar al mesénquima prostático durante la embriogénesis, en estas etapas posteriores del desarrollo de la hipertrofia prostática benigna, la gemación glandular y la ramificación hacia un foco central van a conducir a un mayor crecimiento de los nódulos. Y esto se va a ver en evidencia morfológica y va a sugerir que la hipertrofia prostática benigna es intrínsecamente una enfermedad mesenquimatosa, que va a dar como resultado el despertar de las interacciones inductivas embrionarias entre el estroma prostático y el epitelio. Por lo tanto, es fundamental comprender los elementos de la regulación prostática que desempeñan un papel en el crecimiento normal y la diferenciación de la próstata que luego se puede aplicar a la glándula enferma. ¿Qué es la hipertrofia prostática benigna? En esta diapositiva nos vamos a centrar históricamente cómo se manejaba la hipertrofia prostática benigna.
Apropiadamente antes se denominaba síndrome de trastorno urinario inferior. Esta es una enfermedad de las más comunes que ocurría en los hombres mayores en los Estados Unidos y se diagnosticaba por anatomopatológicamente. Se caracterizaba porque había una proliferación no maligna de los componentes epiteliales y estromales de la próstata. Y histológicamente puede o no ser asociada a hipertrofia prostática benigna. Se caracteriza por el desarrollo progresivo del síndrome de trastorno urinario inferior, principalmente a la constricción de la uretra y la resistencia resultante al flujo urinario, y puede manifestarse como urgencia, como poliquiuria, necturia, un chorro de orina débil con vaciado incompleto y no se trata. Los síndromes de trastorno urinario inferior pueden provocar retención urinaria aguda, incontinencia urinaria, infección recurrente del tracto urinario o uropatías obstructivas. Curiosamente, algunos hombres con próstata significativamente agrandada no presentan el síndrome de trastorno urinario inferior, mientras que algunos hombres con próstata de tamaño normal experimentan lo que es el síndrome de trastorno urinario inferior de manera grave. Esta hipertrofia prostática benigna es una condición crónica que aumenta en su prevalencia y severidad con la edad. Anteriormente ya habíamos hablado de eso y se estima que la presencia de la hipertrofia prostática benigna según la edad en hombres es del 8% al 50% y del 70 al 90% en la cuarta, sexta, séptima y octava y mayores y las décadas de vida respectivamente. Y se estima que la presencia del síndrome de trastorno urinario inferior de moderado a grave, es decir, lo que es la hipertrofia prostática benigna clínica, es del 26% al 33%, del 41% y así el 50% para los mismos grupos de edad respectivos. La prevalencia extremadamente alta de la hipertrofia prostática benigna y sus síntomas asociados pueden tener un impacto severo en la calidad de vida, lo que lo va a convertir en los principales gastos de la salud de la nación. El tratamiento médico para la hipertrofia prostática benigna clínica ha evolucionado durante la última década con un enfoque creciente en terapias más invasivas y se ha informado una disminución constante en los tratamientos quirúrgicos. Antes de entrar a lo que es la regulación de la próstata normal, en los tratamientos que estaba mencionando anteriormente, el que más se hablaba en lo que es los fármacos son los inhibidores de la 5-reductasa, que en efecto reducen el tamaño de la próstata al inducir la apoptosis y la atrofia del epitelio prostático, y los antagonistas de los receptores adrenérgicos que van a reducir el tono del músculo liso de la uretra prostática. Varios ensayos clínicos de corta duración han comparado la eficacia relativa de estas modalidades de fármacos individualmente y en combinación. En estos ensayos, los inhibidores de la 5-reductasa y los antagonistas de los receptores 1 adrenérgicos demostraron ser efectivos en el tratamiento de los síntomas clínicos de la hipertrofia prostática benigna, pero en combinación no mostraron un mayor efecto en el alivio de los síntomas o en la mejora de la tasa de flujo. Regulación de la próstata normal. Antes de entrar a la regulación de la próstata normal, tenemos que saber qué es la próstata. Y la próstata es una glándula de tamaño de una nuez que está ubicada en la base de la vejiga y que rodea la uretra. Las células epiteliales prostáticas aportan secreciones que se vacían a través de los conductos hacia la uretra para formar un componente principal del plasma seminal. Hay de 15 a 30 conductos excretores de la próstata que entran en la uretra a su paso por la próstata y cada uno de ellos está rodeado por 4 a 6 lóbulos prostáticos que contienen
acino revestidos por células epiteliales columnares altas, y se ha documentado ampliamente que el sistema endocrino afecta a la próstata a través de la testosterona, que es el principal andrógeno sérico que estimula el crecimiento prostático durante el desarrollo de los andrógenos, y el receptor de andrógenos regulan varios eventos claves que incluyen el desarrollo y la diferenciación de los principales tejidos diana, como la próstata, las vesículas seminales y el epididimo. Además, generalmente se sostiene que los andrógenos no solo son necesarios para el funcionamiento normal de la glándula prostática, sino que también están implicados en la enfermedad prostática. Por lo tanto, identificar nuevos genes diana, en particular aquellos que están regulados por andrógenos, puede ayudar a comprender mejor la base molecular de la fisiología de la próstata durante la salud y la enfermedad. La regulación androgénica de lo que es la próstata se va a componer principalmente de células estromales y epiteliales que se encuentran muy próximas entre sí. La hipertrofia prostática benigna es una enfermedad que se cree que se implican los que son cambios hiperplásicos inducidos por el estroma en el epitelio, y se demuestra claramente las interrelaciones entre las células estromales y las células epiteliales. Varios investigadores han demostrado que las interacciones entre estroma y el epitelio son fundamentales entre la regulación del crecimiento y la diferenciación prostática, y se ha demostrado que muchas de estas interacciones entre el estroma y el epitelio funcionan a través del sistema de señalización soluble y estructurales. La hipertrofia prostática benigna se ha comparado con la próstata fetal, en cuyo momento la glándula también es altamente proliferativa, y tras el examen histológico de secciones de hipertrofia prostática benigna de la glándula prostática, la morfología es similar a la próstata fetal. En la próstata en desarrollo se ha demostrado que los efectos de los andrógenos se producen principalmente en las células del estroma subyacente que en la próstata en desarrollo. Son el único tipo de células que contienen receptores andrógenos. A medida que la próstata madura, los receptores de andrógenos se encuentran tanto en las células epiteliales como en las células de estroma, lo que sugiere que la acción de los andrógenos en este momento pueden ocurrir directamente en ambos tipos de células. Sin embargo, la 5-reductasa, la enzima responsable de la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, se localiza solo en las células del estroma, lo que nuevamente demuestra la importancia de las células del estroma en la regulación hormonal y el crecimiento prostático. Los complejos de andrógenos receptores afectan la función prostática al interactuar con el elemento de respuesta a andrógenos, secuencia específica de ADN, ubicado en regiones reguladoras de varios genes de respuesta a andrógenos. Además, se ha demostrado que también influye en la expresión de otros factores de crecimiento prostático, lo que es la testosterona en dihidrotestosterona. En los factores de crecimiento y quimiosina en la hipertrofia prostática benigna, durante las últimas 3 décadas han surgido varias líneas de evidencia que sugieren fuertemente que el crecimiento prostático está bajo el control inmediato de factores de crecimiento autocrino y paracrino específicos y sus receptores, y es modulado indirectamente por esteroides. Por lo tanto, el entorno complejo incluye miembros de la familia de fibroblastos, insulina y factores de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento transformante y varias otras proteínas reguladoras del crecimiento. Varios estudios han observado que estas proteínas y sus moléculas efectoras agua bajo se sobreexpresan en la hipertrofia prostática benigna y crean un panorama de aumento del crecimiento estromal y epitelial y tras diferenciación mesenquimatosa, que conduce a la progresión de la enfermedad, curiosamente en contraste con la noción predominante de que la hipertrofia prostática benigna se debe a una proliferación patológica de fibroblastos, miofibroblastos prostáticos y células epiteliales. Gustafson
y colaboradores han sugerido que la hipertrofia prostática benigna se debe a una transición epitelial a mesenquimatosa, que resulta en la acumulación de células mesenquimatosas derivadas del epitelio prostático y del endotelio, dado que se cree que el TGF va a desempeñar un papel clave en la MT y los autores sugieren que el TGF SMAC debe considerarse como objetivo para tratamiento para la hipertrofia prostática benigna. Además de los factores de crecimiento, el microambiente prostático secreta activamente una variedad de quimiosinas, las principales fuerzas impulsoras detrás de la secreción quimioquina, que parecen ser la acumulación de fibroblastos estromales senescentes y posiblemente células epiteliales en la próstata envejecida y agrandada. Además de la prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico y la inflamación histológica también podrían servir como ricas fuentes de secreción de quimioquina en la próstata. Al unirse a sus receptores afines, la quimiosina pueden estimular potentes vías de transducción de señales de proliferación y por lo tanto funcionar como potentes factores de crecimiento en el desarrollo de la progresión de la hipertrofia prostática benigna. Los cambios inflamatorios asociados con la hipertrofia prostática benigna, entre los biomarcadores que se han evaluado, los asociados con la inflamación parecen haber ocupado un lugar central. Parece que una forma de inflamación puede activarse en la hipertrofia prostática benigna más sintomática. Como se discutió anteriormente, se ha demostrado que estas quimiosinas que son liberadas por el entorno prostático en respuesta a la inflamación están asociadas con un mayor crecimiento celular prostático y se ha propuesto que tal vez desempeñen un papel en el agrandamiento de la próstata, así como en el síndrome de trastorno urinario inferior. Se identificaron infiltración e inflamatorio en más del 80% de los hombres con hipertrofia prostática benigna complicada asintomática, tanto en la puntuación internacional de síntomas prostáticos como el volumen prostático, que fueron mayores en los hombres con estas células inflamatorias. El gen asociado a la próstata como modulador del estrés dentro de la próstata. Dado que la mayoría de la hipertrofia prostática benigna no se diagnostica patológicamente, sino como parte de un espectro de síntomas, existe una necesidad obvia de una herramienta relativamente no invasiva que pueda ayudar a la personalización del tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Es un esfuerzo por caracterizar los cambios moleculares asociados con hipertrofia prostática benigna sintomática. Realizamos un análisis de los patrones de expresión genética asociados con la enfermedad altamente sintomática, según lo definido por la puntuación de síntomas de la Asociación América de Urología. A partir de este análisis vamos a identificar una serie de proteínas codificadas por los genes expresados diferencialmente que se asociaron con síntomas graves. Entre estas proteínas había un antígeno de cáncer testículo, que es el gen 4 asociado a la próstata, PAG4, denominada alternativamente GM27. Se demostró que el PAG4 es relativamente específico para la próstata y fue aproximadamente 18 veces mayor en expresión en BPI-1 asociado con síntomas significativos. Cuando se examinaron los niveles de proteínas del PAG4, se encontró que no estaban asociados con el epitelio prostático, como la mayoría de los biomarcadores prostáticos, sino con el estroma prostático. El nivel relativamente alto de expresión dentro de las células del estroma de la próstata asociadas con la BPH síntomas hace que el PG4 sea una proteína única. En estudios preliminares, la expresión del PG4 parece expresarse dentro de la próstata fetal, pero luego se desactiva en la próstata adulta normal y se reactiva en el estroma de los hombres con hipertrofia prostática benigna sintomática, pero no asintomática. Cuando sobreexpresamos artificialmente la proteína, descubrimos que las células que sobreexpresan
el PAG4 podían protegerse del estrés, incluida la privación de glucosa, el factor de necrosis tumoral y el desafío con adriamicina. Por lo tanto, parece que el PAG4 puede representar un marcador de los cambios asociados al estrés que parecen acompañar al PP1 sintomática. Esta reacción de estrés puede incluir inflamación, que, como se describió anteriormente, se ha asociado con una enfermedad más sintomática. Es un esfuerzo por identificar lo que son los invasivos de la BPH. Hemos estado midiendo el PG4 en la sangre como un indicador potencial del tipo de enfermedad. Estos estudios deberían revelar si el PG4 tiene el potencial de servir como un biomarcador basado en suero de la hipertrofia prostática benigna asintomática. Las necesidades de los biomarcadores de BPI1. La hipertrofia prostática benigna es un término que se utiliza para describir un agrandamiento de la próstata asociada con síntomas que se han descrito como síntomas del tracto urinario inferior. Aunque el término de hipertrofia prostática benigna se refiere a la próstata, se sabe que otros órganos, incluida la vejiga, están involucrados de manera central en muchos de los síntomas asociados con la enfermedad. A pesar de que la hipertrofia prostática benigna se encuentra entre las infecciones urológicas más comunes que afectan a los hombres que envejecen, todavía sabemos muy poco acerca de su etiología, y las terapias médicas que se utilizan como frecuencia se enfocan en la mejora de los síntomas más que en la biología de la enfermedad. Está claro que no toda la hipertrofia prostática benigna se crean de la misma manera. Algunos hombres presentan próstata grande y otros presentan próstata dentro del rango del tamaño normal. Además, la hipertrofia prostática benigna actualmente se trata de manera diferente a la mayoría de las enfermedades como el resultado de su descripción sintomática. A diferencia de las enfermedades como el cáncer, la hipertrofia prostática benigna no se diagnostica patológicamente y se describe por la síntoma informada y su gravedad. Por lo general, se presenta una enfermedad y el tratamiento temprano es mejor que el tarde. A diferencia del enfoque de detención y tratamiento temprano de una enfermedad, en hipertrofia prostática benigna, los tratamientos generalmente se reservan para aquellos con alguno de los síntomas más graves, a diferencia de aquellos con enfermedad histológica. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de mejorar nuestra comprensión molecular de la hipertrofia prostática benigna para que podamos discernir biomarcadores novedosos que puedan identificar en una etapa temprana del curso de su enfermedad a los hombres con enfermedad grave que podrían tener retención urinaria, y no existen tales biomarcadores ni se están utilizando actualmente. Además, se necesitan biomarcadores que puedan estratificar a los pacientes en categorías de respuesta potencial a las terapias, es decir, que los pacientes puedan responder mejor a una terapia en particular. Este tipo de enfoque nos va a permitir centrar lo que son las terapias potencialmente eficaces en aquellos con el tipo de enfermedad que se sabe que responde mejor en lugar de nuestra estrategia actual de tratar y ver si los síntomas mejoran. A modo de conclusión, concluimos que necesitamos ir más allá del modo utilizado actualmente en el que tratamos la hipertrofia prostática benigna como una mera colección de síntomas en lugar de centrarnos en él. Y recalcar que la personalización es necesaria para utilizar los tratamientos actuales disponibles de manera más inteligente, así como para comprender el potencial de las nuevas terapias para tratar su grupo de pacientes. Si bien aún no tenemos los biomarcadores para discernir la personalización, nuestra mayor comprensión de la genética
y de la epidemiología y el estrés microambiental asociado con hipertrofia prostática benigna deberían proporcionarnos lo que son herramientas valiosas para comenzar por este camino. Entre la bibliografía consultada tenemos estas tres y principalmente el libro de tracto urinario inferior masculino, síntomas y benignos de hiperplasia prostática, que fue editado por Stephen A. Kaplan, Kevin McParry. Bueno, aquí concluimos con la exposición del tema. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.